Díselo a Dios estas palabras. ¿Quién podrá ser? Díselo. Que me aparte Nada. de tu amor, Señor. Nada. Y huestes ni carne podrán apartarme de tu amor, Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean contigo. Doy gracias a Dios por este momento y permitirme compartir un poco de su palabra. Y en este momento te quiero leer especialmente el libro de Mateo 26, 31 al 35. Dijo también en el nombre del Señor Jesús, el Señor, a Simón, o sea Pedro: Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Primeramente, estamos viendo una profecía de una persona, un discípulo del Señor, al cual él mismo, él está dejando saber que lo va a negar, que le va a fallar, que lo va a traicionar, después de haber sido grandes amigos y haber andado juntos. El mismo Señor dejándole saber a Pedro: no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado. Te pregunto, si el Señor te dijera a ti que tú lo vas a negar, que le vas a fallar, ¿lo harías? ¿Estarías pendiente de aquello? Vemos una foto futura de lo que va a pasar en la vida de Pedro. Y yo pienso que como seres humanos, si se nos dice eso a nosotros, andaríamos con cuidado. Por ejemplo, en estos días se nos dicen que por allá afuera andan personas violentas queriendo hacer daño a los niños, queriendo hacer daño a los adultos, y nosotros como padres estamos pendientes de que no vaya a pasar nada. ¿Qué habrá pasado cuando a Pedro se le advirtió de esta situación? ¿Por qué Pedro tuvo que pasar por todo esto si había sido advertido? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no estamos exentos de esas cosas. A veces se nos dicen y se nos avisan por medio de su palabra, y aún así terminamos cometiendo el mismo error que Pedro cometió una vez que su Señor se lo había dejado saber. El problema no está en cometer el error, el problema es cometerlo y quedarse en el mismo lugar. Yo te quiero decir una cosa: como cristianos no estamos exentos de nuestro enemigo. La palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando dice buscando a quien devorar, se refiere a separarlo del reino de Dios y traerlo al reino de las tinieblas.
separarte del amor del Padre, no prácticamente hacerte pedazos físicamente, sino devorarte espiritualmente. Pedro sufrió muchísimo a través de estas cosas que tuvo que pasar. Y vemos a un hombre muy decidido que dice: Señor, no solo iría a la cárcel contigo, sino hasta la muerte. Muchas veces nosotros como seres humanos decimos: Señor, mi vida te pertenece, mi corazón te ama solo a ti, mi alma, mi mente, todo tal como lo dice el primer mandamiento. Pero cuando cometemos el pecado, se viene todo hacia abajo. Y solamente hay un quebrantamiento de corazón y un deseo de desaparecer de esta tierra. Sí, así. Un deseo tan grande de ser invisible y no ser visto. Pero ¿cómo esconderlos de los ojos de Dios si Él todo lo ve? Entonces, una vez cometido el error, ¿cuál es la única opción que queda para aquel que verdaderamente sigue al Señor, pero arrepentido de su pecado, quiere seguir de nuevo a Dios? ¿Será Dios injusto y no podrá perdonar tu pecado? ¿Será Dios injusto y decir: Hijo mío, has fallado en contra de mí, pero ¿sabes qué? Tengo odio y repudio en contra de ti y voy a hacer todo lo posible para que no vengas al reino conmigo? De ninguna manera. Porque Dios está ahí y entregó a su Hijo. No importa si haya sido un hijo o simplemente una persona que nunca ha creído en Él, pero viene arrepentida de su pecado. Dios es fiel y justo para perdonar a todos aquellos que vienen arrepentidos a sus pies. Dios no hace excepción de personas. Por muy grande que sea tu pecado, cristiano, por muy grande que sea tu pecado, tú que no conoces al Señor, que nunca le has servido, pero solamente has oído que Él es fiel y perdonador, que Él está ahí para perdonar a aquellos que vienen arrepentidos a buscar ese perdón. Así es. Él está esperando a todo ser humano para perdonar sus pecados. La palabra del Señor nos dice también que si alguno de sus hijos pecaren, abogado tienen para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Nadie más que el sumo sacerdote, el Señor de señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el que se entregó para perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y yo una vez entiendo que habiendo pecado, sí, hay una expectación de juicio, hay un castigo por venir, porque Dios a los que ama corrige. Pero no los olvidemos que Dios es fiel y justo y puede quitar ese castigo cuando Él ve que arrepentido tú vienes y quieres seguirle de nuevo. Porque Él no se deleita en castigar a sus hijos. Él no se deleita en destruir al pecador. Él no se deleita en destruir a aquella persona que está quebrantando los mandamientos día con día. No, porque Él no quiere destrucción para el pecador. Él quiere que se arrepientan. Él no quiere que mueran. Claro, de tanto pecado y pecado, el hombre encontrará el día en que morirá sin Cristo, si se deleitó y se entregó al 100% al pecado. Pero Dios no quiere eso, porque Dios no vino a entregar a su Hijo por unos pocos, Él vino a entregar a su Hijo por todos. Eso significa de que Él está esperando que vuelvas a sus brazos. Cristiano, a ti te hablo
No importa cuál grande sea tu pecado, yo no estoy aquí para condenarte, yo no estoy aquí para criticarte, yo no estoy aquí para exponer tu pecado a la luz del mundo, porque Dios lo sabe, no necesita saberlo el mundo. Dios necesita de que tú te arrepientas y vuelvas. ¿Por qué razón? Porque hay cosas peores que vienen para aquel pecador a causa de la iniquidad cometida, y es mejor venir a los pies de Jesucristo y ser libertado y liberado de esa expectación de juicio que viene a causa del pecado, porque el mundo está esperando a aquellos que se salieron de las manos de Jesucristo y han regresado a la potestad de las tinieblas. En pocas palabras, al poder y al señorío de las tinieblas. Vemos que Pedro sufrió bastante a través de esta negación que hizo del Señor Jesucristo. Dice que prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, hablando del Señor Jesucristo. Y dice que Pedro le seguía de lejos. ¿Cuántas veces como cristianos hemos pecado y los hemos quedado ahí pensando de que todo está bien? Y seguimos siguiéndole al Señor, así como Pedro le seguía, de lejos. A todo este momento Pedro no había negado al Señor Jesucristo, pero le seguía de lejos. No sé qué tan lejos tú estés siguiendo al Señor Jesucristo, por qué razón estés lejos de Él. Dios no quiere que estés separado, porque separados de Él nada podemos hacer. Dice que habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Si te fijas, Pedro se metió en el grupo de estas personas que odiaban al Señor Jesús. En pocas palabras, Pedro se hizo uno como ellos. ¿Y qué pasó? Con eso estaba dando a conocer que no era uno de ellos, que ni tan siquiera andaba con el Señor Jesús. Pero claro, una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también estaba con él. Una cosa te voy a decir. Una vez tú habiendo sido lavado, perfeccionado, justificado y hecho santo a través de la sangre del Cordero, no importa cuánto pecado tú cometas, donde quiera que tú vayas, el Espíritu de Dios que Dios ha puesto en ti va a reflejar lo que tú eres, y el mundo te va a conocer. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios no es quitado de tu vida por cuánto pecado tú cometas, porque Dios ha puesto el Espíritu Santo en ti para que te convenza de pecado y siga haciendo la obra en ti, convenciéndote para que vuelvas a Él. Pedro estaba entre todos ellos, pero era diferente, porque el Espíritu de Dios moraba en él. Y es lo mismo, donde quiera que tú vayas, la gente te va a conocer, sea por lo que hacías o por lo que eres en el momento, pero va a haber gente. Es más, el mismo enemigo va a traer esa gente que te va a reconocer y te van a decir así como Pedro: tú estabas con él, tú eres uno de ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices.
y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me imagino de que Pedro estaba tan cerca del Señor, quería estar cerca de Él, pero él, entre todo el sufrimiento y todo lo que estaba pasando, la tribulación, me imagino de que él trataba de estar cerca de su Señor. Pero al mismo tiempo no quería sufrir lo que él estaba sufriendo. Después de que este hombre había dicho: hasta la cárcel iré, y si es posible, hasta la muerte. Y yo quiero que reflexiones en este pequeño comentario. Y te lo dije antes, como hijos de Dios prometemos todo delante de Dios. Y prometemos que iríamos hasta la muerte, seríamos, si es posible, decapitados, asesinados a pedradas como Esteban, o muertos como Pablo. Pero hay momentos tan pequeños en los que todas esas palabras se olvidan. Y esos momentos tan pequeños es cuando se termina haciendo lo mismo que Pedro terminó haciendo con el Señor Jesucristo. Aquí no estamos para condenarte ni para condenar a Pedro. Pedro fue uno de los que hizo público su pecado, primeramente. Y en los evangelios se habla, y no para criticarlo, sino para ver un hombre arrepentido, un hombre que no se quedó allí y que no terminó en el infierno quemándose por causa de haber negado a su Señor, por causa de haber pecado, cometer pecado de mentira, cometer pecado de negación delante del Señor Jesucristo, aún así estando tan cerca de Él, en carne y en hueso. Ahora, nosotros como seres humanos hemos cometido tantos errores y pecados delante del Señor. Y si tú no has cometido uno desde que llegaste al Señor Jesucristo, levanta la mano y di: Señor, yo no he cometido uno. Y si no lo has cometido, prepárate, porque posiblemente pueda que seas arrebatado así como Elías en un carro de fuego. Y si Dios te deja aquí, permite de que lo que has aprendido te sirva para enseñar a otros a santificarse. Pero no solamente uses la santificación para juzgar a los pecadores o para criticarlos, sino para animarlos, para levantarlos, así como el Señor fue a buscar a aquella una que se había descarriado del redil y dejó a las 99 que estaban perfectas allí adentro. Fue a buscar a aquella no para apachurrarla, no para condenarla, no para destituirla del reino de Dios, sino para traerla. Y traía, ¿qué? Algo quebrado, porque dice que fue para vendarla. Y si fue para vendarla, es porque algo pasó. Y los golpes son pecados en la vida de un cristiano. El Señor Jesucristo fue a vendarla. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con aquellos que han fallado delante de Él. Él no quiere apachurrarlos y prometerles que vienen maldiciones a causa de su pecado. No, Dios no quiere primero decirte que quiere castigarte por causa de tu pecado. Dios quiere restaurarte, Él quiere levantarte, Él quiere que vengas arrepentido, así como Pedro dice que lloraba amargamente, así quiere que tú vengas a sus pies, reconociendo que has fallado, reconociendo que le has sido infiel, que lo has negado, pero que hoy quieres volver a seguirle a Él. Que hoy quieres levantarte y lo que cometiste ayer ya no lo quieres cometer el día de hoy, ni mañana. Pero muchos se llenan la boca en condenar a los pequeños pecadores. No importa la experiencia que tengan, una vez cristianos,
fallaron, hay que condenarlos, hay que decirles que viene castigo para ellos, que vienen maldiciones para ellos. ¿Qué es más importante? ¿Decirte que Dios quiere restaurar tu vida o que Dios quiere condenarte? ¿Que Dios quiere terminar contigo? Es más fácil decirte que Dios te está esperando con los brazos abiertos. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Jesucristo no fue en vano derramada en la cruz del Calvario. Fue derramado por todo aquel que es pecador, por todo aquel que es transgresor, por todo aquel que comete iniquidad, por todo aquel que odia, que miente, que roba, que comete adulterio, que fornica, por los mentirosos, por aquellos que están en contra de la voluntad de Dios, por todos ellos. Pedro lloraba porque reconocía su pecado. Te pregunto, si tú reconoces tu pecado, ¿crees que el Señor es fiel y justo para perdonarte? Claro que sí. Dios es fiel y justo para perdonarte, y yo no soy nadie para condenarte a ti. Porque lo que Dios quiere es levantarte. Y así como me ha levantado a mí, así quiere levantarte a ti. Y si hoy le fallamos al Señor y venimos arrepentidos, Él quiere levantarte. Porque su perdón no es una vez ni dos veces. ¿Hasta cuántas veces perdonaré?, dijo el mismo Pedro. No te digo que solamente 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Y cómo aquel que dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7 no perdonará más que una vez? ¿Cómo aquel que puso ese mandamiento, nuestro Señor Jesús, no perdonará a un hijo que venga arrepentido después de haberle fallado? Pregunto yo, ¿cómo? ¿Cómo? Si estás entendiendo, lo que Dios quiere contigo es perdonarte. No importa cuál sea tu traición. No importa cuál sea tu negación. Porque a veces como hijos de Dios negamos. Sí, negamos al Señor con nuestras acciones. A veces estamos con nuestros amigos y dicen chistes de doble sentido, cosas que no vienen al caso, cosas que no son agradables al Señor. Pero nosotros negamos al Señor Jesús cuando los reímos o tratamos de ignorar y divagar en nuestra mente que no estamos entendiendo lo que ellos están diciendo. Pero déjame decirte que estamos negando con nuestros hechos al Señor Jesucristo. ¿Tendrá diferencia la negación de Pedro a la negación que nosotros hacemos al estar con nuestros amigos y no dejar saber que somos cristianos y no podemos estar en ese tipo de pláticas, en ese tipo de conversaciones que denigran a las personas, en ese tipo de conversaciones de doble sentido? No hay nada de diferencia. Absolutamente nada. Es necesario saber y reconocer el momento en que fallas al Señor. Porque como dice la palabra del Señor, que las pequeñas moscas arruinan el buen perfume del perfumero, a veces podemos estar tranquilos, confiados de que estamos haciendo las cosas bien y no están bien. ¿Podrá Dios perdonarte, hijo de Dios, tu pecado? ¿Podrá Dios perdonarte aún si cometes el mismo pecado? Déjame decirte que yo he cometido el mismo pecado muchas veces. Pedro expuso su pecado delante de todos. ¿Sabes una de las maneras en las que yo peco muy seguido? Es cuando estoy hablando
con las personas, especialmente en otro idioma. Y soy muy rápido para dejar salir las palabras de mi boca. Y las palabras salen porque no estoy hablando en español. Y salen de mi boca. Y cuando salen ya no las puedo corregir. Claro, todo esto porque tengo una maña de que necesito estar tomando agua cuando estoy hablando otro idioma. Y a veces soy muy rápido para soltar mis palabras. Yo le he pedido perdón en cuanto doy la vuelta al Señor. ¿Será que Dios no me ha perdonado por haber cometido el mismo pecado? Claro que me ha perdonado. Pero déjame decirte que uno de los trucos más eficaces que Satanás intenta con los cristianos es convencerlos que nuestros pecados no son perdonados realmente. Tú puedes pasarte días ayunando, orando por el mismo pecado, pero el enemigo va a estar ahí haciéndote sentir que no has sido perdonado realmente. Aunque le menciones las promesas al Señor de lo que está escrito en su palabra, va a ser posible de que todavía tengas eso ahí, pero es por la razón de que el enemigo mismo que ha venido a tomar control de nuestras palabras o de nuestras acciones y los ha hecho pecar a causa de las cosas que ha puesto enfrente de nosotros, al mismo tiempo va a querer hacernos que no creamos. Número 1, para que te quedes ahí conforme. Número 2, para que sigas haciendo las cosas que hiciste para haber llegado a ese pecado. Y número 3, para que definitivamente no creas la palabra del Señor. Ya no creas en las promesas y no creas que Él es fiel y justo para perdonarte, no importa cuál tipo de pecado sea que tú hayas cometido, sin incluir la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que eso es otro tema. Si verdaderamente hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador por fe, todavía tenemos esa oportunidad para venir y pedirle perdón cuando fallamos delante de Él. Puedes ir y preguntarle a Él: Señor, ¿verdaderamente me has perdonado? ¿Verdaderamente he recibido tu perdón? Y no permitas que el enemigo ponga la duda en tu mente. Como seres humanos, te dije, podemos cometer pecados delante de Dios, aún siendo hijos de Dios. No los vamos a agarrar ni vamos a usar versículos de la Biblia para justificar nuestro pecado. No vamos a usar personas que han cometido pecado para justificarlo, porque nosotros no queremos ser lo mismo o pasar lo mismo que aquellas personas pasaron. Pero la carta de Romanos del apóstol Pablo los habla diciendo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley y es buena, de manera que yo ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, vemos ahí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Vemos que Pablo habla en este momento acerca de otra naturaleza que quiere salir de su vida. Y no solamente quiere salir, sino que quiere hacer aquello que es contrario a lo santo y a lo agradable para Dios. Y dice, y si lo que quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vemos que en esta carne mora el pecado. Dios solo ha dado libertad del pecado para que no pequemos. Pero eso no significa que nuestra carne no quiere pecado. Por eso tenemos referencia a este cuerpo como templo del Espíritu Santo, que es nuestra carne, nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo podemos ver que este templo está expuesto a ser ensuciado por el pecado, porque estamos y vivimos en un mundo lleno de pecado. Eso significa que estamos caminando y cualquier cosa se los puede pegar allá afuera. Pero como hijos de Dios, tenemos que estar alertas y cuidando de que nada de eso pase. Pero que cuando descuidas ese momento y viene, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. Ahora, estamos hablando del apóstol Pablo. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Para no hacerlo largo, en el 7:25 de Romanos, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. Pero si te fijas, dice que da gracias al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Solamente dice que da gracias. Es todo lo que dice. Esas gracias son porque el Señor Jesucristo los vino a dar libertad del pecado. Al haberlos dado libertad del pecado, no significa de que como hijo de Dios no vas a tener tropiezos en esta vida. Pablo los tuvo ahí. A Pablo se le fue puesto un aguijón y a causa de eso sucedían estas cosas. ¿Vas a querer quedarte tú ahí? ¿O vas a enfrentar el reino de las tinieblas para hacer morir
el cuerpo de carne que tenemos prácticamente viciado a las pasiones y deseos desenfrenados que vienen a nuestra mente. Yo te digo una cosa, vamos a tener una lucha hasta el último día en que partamos de esta tierra. Por muy cristiano que seas, por muy santo que seas, no vas a dejar de ser tentado, no vas a dejar de tener debilidades, no vas a dejar de tener miedo. Van a venir momentos que vas a tener que ir a lugares donde el enemigo va a querer traer pensamientos negativos a tu mente, de que no vas a salir bien de ese lugar, que no va a servir tu visita a ese lugar. Y esas cosas solo le suceden a los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque el enemigo está para eso, para infundir temor, miedo. Si tu tentación es la carne, Él no va a permitir que vayas a un lugar donde hay mucho público, porque Él te va a decir, si vas ahí, de seguro terminarás pecando, o si vas ahí, ya eres un pecador, ya no tienes nada que ver con Dios, porque hay mujeres, porque hay hombres, y ya tu pecado no va a ser perdonado, y muchas cosas así. ¿Por qué? Porque Él es engañador, Él es el padre de mentira. Él va a buscar que no alcances ese perdón. A veces, de tanto que uno se cuida y cometes algo que pareció que no es pecado, o a veces no es pecado, aún así el enemigo viene a decirte de que ya eres pecador y que ese pecado no se te va a ser perdonado, o que eres un cobarde por lo que has hecho, y trata de traerte malos pensamientos a tu mente para que no regreses a los pies de Jesucristo. Es un tema muy largo y por lo tanto no te lo puedo extender mucho. Espero que hayas captado el mensaje. No importa cuánto pecado hayas cometido, no importa cuál infiel hayas sido a tú al Señor, no importa cuántas veces tú lo hayas negado, no importa cuántas veces tú le hayas escupido en su cara con tu testimonio, cuántas veces tú te hayas avergonzado de Él al estar con tus amigos. No importa qué tan malo tú hayas sido, lo importante es tu corazón arrepentido delante de Él. Y que de tu cuerpo salga esas aguas que salieron por los ojos de Pedro, llamados gotas, y que llores amargamente, arrepentido de tu pasado, reconociendo de que el Señor tiene poder para perdonar todo aquel que ha cometido pecado, todo aquel que ha ido en contra de su palabra. Es mi deseo que puedas hacerlo en cualquier momento que estés decidido a seguir al Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.